Recibamos al señor Jorge Fons con su conferencia Puesta en Escena. Mi experiencia forma de una manera profunda, puesto que uno ahí empieza a sumergirse en la dramática. Eso es fundamentalmente lo que yo considero que es mi base, ¿no? El trabajar la dramática. Es decir, un conflicto humano expresado entre los hombres. Después yo hice teatro universitario, después se inauguró la Escuela de Cine de la UNAM, el CUEC, y yo participé en esa primera generación. Y al poco tiempo pues debuté con un cortometraje, después ya empecé lo que ha sido mi carrera. Hace rato escuchaba algunas preguntas, por ejemplo, que les inquieta, que siento que les inquieta, y que es, ¿qué hago cuando yo ya estoy listo para hacer un trabajo? En este caso preguntaban, ¿qué hago cuando tengo un guión o una idea para una telenovela? Y Juan les decía algo que yo también visualizaba, como, si llegan a Televisa, ¿usted a qué viene? Pues a vender un asunto para ver si les interesa. No, señorita, hágase un lado porque está pasando las gentes. Y realmente, sí, yo decía, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? Yo, por ejemplo, yo creo que ahora es más difícil hacer las cosas y al mismo tiempo es mucho más fácil. Por ejemplo, en el cine, cuando yo terminé de estudiar, entré por una fisura que se armó por ahí, una oportunidad que se dio, pero en general era muy difícil, porque estaban cerradas las puertas de los sindicatos, porque decían que había más directores que películas. Entonces, no sabíamos cuándo íbamos a entrar a dirigir. Una vez en la clase yo le pregunté a mi maestro de producción, Pascual Aragonés, le dije, oiga maestro, ¿y cómo le vamos a hacer nosotros para entrar a la industria? Fons, no van a entrar a la industria ustedes, no se hagan las ilusiones. ¿Por qué no? Pues no, porque están las puertas cerradas de los sindicatos y si los sindicatos no aceptan que uno de ustedes dirija, pues simplemente no dirige. Porque dicen que hay más directores que películas. Así estaba la cosa. Sin embargo, yo quiero decirles en primer lugar que eso no los debe a ustedes detener, que no se fijen en eso. Ustedes, lo más difícil para uno es encontrar el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? Eso es lo más difícil, es lo más difícil del mundo. Cuando uno tiene resuelto el qué, todo es fácil, todo es absolutamente fácil. Las puertas empiezan a abrirse de par en par porque todo el mundo quiere que ustedes por favor les den ese asunto que traen. Así son las cosas. Entonces, eso diría que uno empieza por resumir que lo importante es que yo me siente a escribir algo. Yo le decía, por ejemplo, yo luego fui maestro, debo haber sido pésimo maestro, de guión en la escuela del CUEC, y yo le decía a mis amigos, a mis alumnos, que lo que tenía que hacer es, váyanse ahorita mismo, déjenme abandonado aquí en el salón a mí solo, y váyanse a escribir un asunto de un renglón, de una frase, de una página, o del tamaño que quieran, pero algo en donde esté expresado lo que ustedes quieren contar. ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué pienso yo que puedo escribir, que puedo contar, que a la gente le interese? Esas son preguntas fundamentales que uno tiene que hacerse, ¿no? Pero más que a la gente le interese, que me interese a mí. Porque yo soy el primer espectador que va a decir, esto está bueno o esto no está bueno, esto es interesante o esto no es interesante, esto puede llegar a ser importante o carecerá siempre de importancia. Esas son, digamos que, preguntas claves. Yo pienso que al mismo tiempo uno siempre trae en la cabeza muchas ideas y además son ideas que uno piensa que son las más interesantes del planeta, que no ha habido ni habrá ideas más interesantes que las que ahorita traigo yo en mi cabeza. Como yo le decía también a mis alumnos, ustedes tienen que sentirse genios hasta que su obra no les demuestre lo contrario, ¿no? Y sí, hasta que digan, no es cierto. Yo que vería también, yo por ejemplo a veces escribía una cosa en la noche, ¿no? Esta escena o esta historia es interesante. Y al día siguiente,
perdía todo su encanto, todo el encanto que en la noche decía, sí, esto es interesantísimo, esto es precioso. Al día siguiente, pues esto no trae nada. Esa es la verdadera vida que uno vive cuando quiere uno contar cosas. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Uno tiene que sentarse a escribir cosas, a organizar eso, a sacar esas cosas que trae uno dentro y a organizarlas en lo que sea, despacio, en un papel, en la compu. ¿Cómo sacarlas? Por ejemplo, en cine, antes era muy complicado. ¿Por qué? Porque existía, uno decía, el cine, ¿cómo se hace? El cine se hace en la industria, para pasar en esas pantallas donde uno paga 4 pesos. Antes costaba 4 pesos, ahora cuesta quién sabe cuánto, ¿no? 50 pesos. Entonces, pero ese era el mecanismo, ese era el medio de hacer cine. En la actualidad ya no. En la actualidad todo el mundo podemos hacer cine hasta con nuestros teléfonos. Hay grandes festivales de cine telefónico, ¿no? Y buen cine. No. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer una peliculita con los amigos o una peliculita inclusive seria con mi teléfono para mandarla al festival de Bélgica, de Bruges o de donde sea. O quiero hacer una un poquito más seria donde yo ya necesito un fotógrafo con una camarita de televisión. Ahora el cine ya lo podemos hacer por televisión y después lo transferimos a cine si queremos, en fin. Ahora es más fácil en ese sentido. Antes solamente las camarotas, Mitchell o Harry, que nada más existían en la industria y que manejadas por un superfotógrafo con sus asistentes y sus iluminadores y toda la parafernalia, ¿no? Y luego con unos actores que tienen un nombre. Ahora no. Ahora se puede hacer desde eso hasta la película con mis hermanos o con mis amigos y que puede ser tan importante como la otra. Entonces, esa gran gama de posibilidades de expresión cinematográfica, por lo pronto, con ello podemos empezar por entender eso, ¿verdad? Bueno. La base de una película, la célula de una película, es el plano, un plano, una imagen que puede ser un rostro o parte de un rostro o un cuerpo humano quieto o en movimiento o una imagen X. Ese plano es la base, la célula de una película. En televisión es otra cosa. La televisión, la base, la célula, es la escena. Por ejemplo, todos los planos que podamos imaginar y que podamos creer que necesitamos para contar esa simple escena de dos exnovios o novios que quieren reconciliarse. Eso nos puede llevar pues, un día de trabajo en el cine. En televisión, en cambio, nosotros contamos con varias cámaras simultáneas que nos van a abreviar todo y esa escena la resolvemos pues, en 5 minutos de leerla y ensayarla, 10 minutos de ensayarla, 15 minutos, en 20 minutos ya está hecha. ¿Cuánto duró la escena? 11 minutos. 11 minutos. Nosotros en cine hacemos un promedio de 3 minutos al día. Promedio. Pueden hacerse un poquito más, puede hacerse hasta menos, pero digamos que un promedio de 3, 4 minutos al día. En cambio, esta escena quedó en media hora y podemos hacer 40, 45 escenas en un día que nos da 40, 50 minutos. Esa es la diferencia, que consiste en cine, yo voy registrando plano por plano, por plano, por plano, y se guardan. Primero mandan a revelar, esa noche se va al laboratorio ese material, se sacan los rollos y rollos y rollos de planos y se mandan a revelar. Al día siguiente en la noche vamos a ver los rollos de lo que hicimos ayer. Y después se guarda ese material hasta que acabemos el rodaje dentro de 2, 3 meses y vayamos a editar. Y en edición armamos plano por plano, por plano, por plano. En televisión, cuando salen esos 11 minutos de esa misma escena, ya están editados. Ya pueden esa noche ponerse en el sitio donde van, en el capítulo de hoy, y ya se exhiben.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la televisión está haciendo un rodaje, grabando y editando, mientras que en el cine solamente se rueda, solamente se filma. Esa es una diferencia fundamental de carácter físico. Es decir, con esa experiencia se van a encontrar siempre que quieran hacer tanto un trabajo de televisión como un trabajo de cine. En el cine uno filma planos y en la televisión uno graba escenas. Esto teniéndolo claro, a ustedes les da, para empezar, una pauta de los trozos que se realizan en un medio y en el otro. Contaba Juan con mucha soltura que la televisión es una estructura en donde una empresa tiene un grupo de productores y van analizando aquellas novelas que son las que están más factibles, las que tienen más simpatías para ir realizando cuanto antes, y se las van distribuyendo entre el grupo de productores, y así se va haciendo una enorme cantidad de novelas al año, muchas, 5, 6, 10 simultáneas, porque pasan simultáneamente todos los días muchas novelas. En el cine es diferente. La estructura del cine, ustedes, por ejemplo, tienen que decir, ¿cómo voy a hacer mi película? ¿A quién acudo con mi guión? Aquí no hay, digamos, hay empresas productoras que están dispuestas a decir, vamos a hacer las películas con los jóvenes que están saliendo del TEC de Monterrey. ¿Por qué? Porque están saliendo muy talentosos, muy bien. Entonces, hay varias entidades oficiales que ofrecen financiamiento para las películas. Es decir, ustedes tienen su guión. Ahora se usa mucho hacer la presentación en una carpeta. Esa carpeta contiene, en primer lugar, el guión, una sinopsis corta para que la lean rápido a los encargados de dar el crédito. Ustedes ponen cuáles son las virtudes, digamos, de resarcir, de comercializar esa película. Entonces ustedes ponen el reparto, este reparto con actores conocidos o un par de conocidos y otros desconocidos, qué sé yo, con este fotógrafo, con este editor, con este músico, etcétera. Ponen todo lo que es el cast de la película y los componentes técnicos. El análisis económico que ustedes hacen, cuánto voy a gastar de película, cuánto voy a gastar de sueldos, cuánto voy a gastar de esto, de laboratorio, de todo, y al final va a costar tanto. Entonces, el gobierno, afortunadamente, en el Instituto Mexicano de Cinematografía tiene establecidas instancias financieras, es decir, hay dos básicamente que son Foprocine y Fidecine, en donde ustedes pueden presentar su proyecto y allí pueden alcanzar un financiamiento de X millones de pesos, por decir, para que hagan su trabajo. Desde luego no les va a dar el 100%, sino solamente una parte de lo que necesitan. Pero en la actualidad ya hay más mecanismos a los que pueden ustedes acudir, que es el artículo 226, que ahora ya es el 100, quién sabe qué, es muy conocido. Ese consiste en que hay financieros, empresarios, dueños de fábricas, en fin, que pueden a ustedes darles X cantidad de dinero para participar en la película, y él lo descuenta de sus impuestos bajo esa facilidad administrativa, que es el artículo tal que permite a los empresarios dedicar parte del pago de sus impuestos en apoyo al cine. En fin, hay mecanismos que ustedes ya cuando se acercan a la idea de producir una película, ustedes los van conociendo. ¿Por qué? Porque a la medida en que la necesidad lo lleva a uno a donde está el alimento, ¿no? El hambre lo lleva a uno a donde está la comida. Igual ustedes empiezan a juntarse con la gente que está cerca de hacer una película, o que ya hizo una película, o el amigo o el pariente que sabe cómo, y uno va acercándose a esas vías que lo conducen a uno a la posibilidad de realizar su propio proyecto. Pero lo importante es lo que ustedes quieren contar. Siempre el principal problema lo tiene uno mismo.
es infinitamente más grande que todas las razones que haya afuera, de con qué dinero hacerla, a quién hacerla. No. Pues desgraciadamente estamos hablando del talento, esa cosa que le llaman talento, y que son esas facilidades que tiene alguien para realizar bien una cosa, ¿no? El cine, por ejemplo, está considerada una de las bellas artes. Entonces, bueno, al cine se le juzga por sus buenos modos para contar bien una historia, o para contarla más que bien. ¿Cuál es la finalidad de un filme? Pues conmover, contar algo, y que ese algo que nos cuenta nos conmueva. ¿Y por qué nos conmueve? Por su veracidad, por el modo en que nos cuenta ese hecho, y porque consideramos que es cierto, porque consideramos que es nuestro. A nosotros nos duele lo nuestro, aquello con lo que nos identificamos, es decir, dolores que hemos sentido, ausencias que hemos padecido, rechazos que nos han hecho sufrir, o alegrías que nos dan la sonrisa en esta vida. En fin, todas esas cosas que nosotros creemos que nos gusta ver. Aparte de eso, bueno, el cine también es formativo. Por ejemplo, le decía yo a un colega, y viejo como yo, oye, pero tú también hablas italiano, ¿a poco lo estudiaste? No, igual que tú, lo aprendí viendo cine. Y sí es cierto. Y nosotros, los cineastas de aquella época, los jóvenes de aquella época, en mi época se veía mucho cine mundial. Veíamos cine de todo el mundo, cine italiano, todo el neorrealismo italiano lo vimos, pero lo vimos hasta cansarnos, porque era un cine seductor, era un cine maravilloso. Pero veíamos no solamente el cine italiano, veíamos la vieja guardia francesa, después vimos la nueva ola francesa, veíamos el cine socialista de la Unión Soviética, veíamos todo el cine europeo, veíamos el cine latinoamericano. Ahora solamente vemos cine de Hollywood, y muy malo, por cierto. De veras, ni siquiera vemos cine norteamericano, porque en Estados Unidos se hace cine independiente muy bueno, pero nada más nos mandan el de Hollywood, de 2, 3 de primera, muchas de segunda, muchísimas de tercera, y una gran cantidad de cine de quinta, ¿no? Y eso es lo que nos mandan. A veces me pregunto, ¿cuál es el cine mexicano? ¿El cine que vemos o el cine que hacemos? Pareciera ser que el cine mexicano es el cine que vemos, y el cine que vemos es el cine de Hollywood. Pero ustedes están aquí para eso, para rescatarlo y para hacer cine mexicano de ustedes. Antes que nada, ahorita que me acuerdo, quiero dedicar estas palabras que estamos ahorita compartiendo ustedes y yo al maestro Nishizawa, mexicanse, que murió hace unos pocos días, y que era un enorme pintor, ¿no? Y que pues vivió aquí y murió aquí, y le mando mi recuerdo a donde quiera que esté. Pues eso van a ser ustedes, artistas como el maestro Nishizawa, pero van a ser en el cine o en la televisión. Vamos a platicar. Pregúntenme lo que quieran y yo trataré de no responder. ¿Qué les pica? ¿Qué les duele? ¿Qué quisieran hacer? ¿Qué quieren saber de la televisión o del cine? ¿Qué no les ha contado Juan o qué no les contó la maestra Marta? Maestro Fons, yo le quiero agradecer muchísimo que nos esté acompañando. O sea, Patsy, mi amor, Los Cachorros, Caridad, El Callejón de los Milagros, Rojo Amanecer, El Atentado. O sea, su nombre forma parte no solamente de la historia del cine mexicano, sino de la historia de México. Entonces, bueno, es realmente un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Tengo 2 preguntas. Una, ¿con cuál de sus obras creativas se siente más cercano y por qué? Y la segunda, justo ahorita está hablando acerca de todos estos grandes realizadores que fueron formativos, que afinaron su visión. En la actualidad, ¿qué directores contemporáneos son los que los siguen motivando, les siguen renovando la fe por el lenguaje cinematográfico? Sí. Bueno, a mí siempre me interesó el cine social.
A mí siempre me interesaron los problemas que surgen de las diferencias sociales. Yo considero que vivimos en un país con mucha desigualdad y con mucha injusticia. Y la desigualdad y la injusticia son un borbotón de historias, un borbotón de anécdotas, un borbotón de vida dolorosa. Entonces siempre por ahí me inclinó seguirlas, esas historias, esos ambientes y contarlos. Digamos que de las historias que más me entusiasmaron a hacer fue, por ejemplo, Caridad y Los Albañiles, que Los Albañiles intenta hacer un retrato de una clase trabajadora específicamente, los de la construcción, y las desventajas con las que viven. Es decir, como dice uno de los albañiles ahí, me paso la vida haciendo casas y casas, edificios y edificios, y ninguna es mía. Digamos, para un poquito concretar en una sola frase el destino de la clase trabajadora, ¿no? Que hace productos y productos y productos de diversa clase, de diversa naturaleza, y la verdad no son para él. Entonces, esa película, y por esas razones me entusiasma. Caridad, bueno, porque es un drama también de la inclemencia que ofrece la pobreza. La pobreza es cuna de los mayores daños, de las tragedias. Cuando uno oye, se inundó, ¿dónde queda ese lugar? Pues sí, con los pobres. Se cayó todo eso, ¿dónde queda ese lugar? Pues sí. Y ya es casi sabido de que la pobreza, pues, es donde vive el dolor. Es donde vive principalmente el dolor social, ¿no? Porque el dolor, pues, vive en el hombre. La instalación eléctrica, todo tiene un arte. Son trabajos en donde participa la inteligencia, la manualidad, el bien hacer las cosas, el entregarse a ellas, el aspirar a que quede muy bien. Eso es lo que realmente tiene sentido en lo que nosotros vayamos a hacer. En cualquiera de las actividades de la producción, del cine, de la televisión, de la literatura, de la radio, de aquello que ustedes vayan a escoger, hasta de la publicidad. Ustedes pueden hacer una publicidad digna. Se puede hacer una publicidad digna. Se puede hablar de las virtudes de un producto. ¿Por qué no? Yo hice publicidad también. Pero de aquello que uno va a hacer en la vida, lo primero es entregarle el corazón a esa actividad, creer en ella, creer que va a ser lo mejor de lo mejor. Luego, ¿no? La realidad nos va a decir qué tanto mejor eso, qué tanto no mejor es. Pero uno tiene que creer en ello, que creer infinitamente, ciegamente, y dedicarle todo. Para que salga bien, tengo que dedicarle 25 horas al día. Bueno, pues se inventa uno en la hora 25 y se la dedica uno a ello. Eso es lo que uno puede decir. Yo no puedo decir que el productor o el financiero se va a conmover y decir, sí, qué buena tu historia. Eso quién sabe. Pero si ustedes hacen aquello que sí pueden hacer, a lo mejor sí el financiero va a decir, bueno, denle los medios a esta señorita que nos va a sorprender con una buena película, o con un buen guion de televisión, o con un buen producto a lo que se van a dedicar. Eso es lo que me he fijado siempre. Y siempre eso se ve. Siempre hay compañeros en los que uno ve qué tanto les importa lo que hacen, qué tanto les duele lo que hacen, qué tanto sufren por hacerlo, qué tanto sufren si no lo hacen. Yo tengo compañeros así que me dicen que hay varios, hay muchos. Por ejemplo, hay un italiano que se llama Ettore Scola, que hizo una película que a lo mejor ustedes vieron, que se llama Un día particular, con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Él es un hombre extraordinario. La forma en que él piensa el cine, la forma en que él lo hace, la forma en que él quiere a los hombres y quiere su oficio, eso es lo que me entusiasma a mí. Y en México, de los mexicanos, a mí me gusta mucho Felipe Casals y Paul Leduc, que son cineastas que también les importa mucho el compromiso social, el cine que habla del dolor humano. Y en América Latina hay muchos latinoamericanos muy interesantes, como Rui Guerra, como
desgraciadamente han muerto, y pues son cineastas que lo acompañan a uno, que uno quisiera ser como ellos, otros que uno no conoció. A mí me entusiasman mucho los italianos como Fellini, Antonioni, Visconti, Rossi, en fin. En Estados Unidos, pues Coppola, Scorsese, en fin, realizadores que tratan de hacer un cine distinto de la media de Hollywood, Clint Eastwood, Woody Allen, en fin, cineastas que tratan de hacer algo que está muy por encima de la media de la producción gringa, ¿no? Y bueno, en todas partes, el cine actual turco y el cine actual iraní está fuera de serie, está por las nubes de bello, de importante, de entrañable. Entonces, y son cinematografías muy pobres. Los turcos tienen una cinematografía muy pequeña, pero están haciendo un cine buenísimo. Y los iraníes, no se diga, en medio de una sociedad que vibra por muchas razones, está haciendo un cine fuera de serie. Ya no se diga el cine chino tiene muy buena cinematografía. Son los cines que para mi gusto destacan más en estos momentos, ¿no? Pero hablemos de ustedes. Me gustaría saber qué piensan. Sí, aunque usted no lo crea, yo me imagino que piensa que soy estudiante, pero no fui a los cines que costaban 4 pesos y tuve la oportunidad de conmoverme con sus películas. Esa de los cachorros me puso nervioso mucho tiempo en mi vida, en mi adolescencia, y particularmente me gustó mucho Los Albañiles y esa dirección que hubo de un actor que no era del género, Adalberto Martínez, y que usted logró que sacara un personaje muy importante para una audiencia que no habíamos visto ese actor Resortes hacer ese drama. Y por ahí va mi pregunta. ¿Qué se necesita, qué sensibilidad en la dirección para lograr esta dirección en los actores que a su vez conmuevan también, como lo hiciera Marcello Mastroianni y Sofía Loren en un día especial, a la audiencia? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo sensibilizar al actor para que logre el personaje que el director quiere y que el guión exige? Bueno, yo pienso que en primer lugar uno escoge a sus actores. En la televisión los escoge el productor principalmente, pero en el cine todo es de ustedes, todo es del realizador. Entonces uno escoge a sus actores y lo primero que tiene uno que hacer es, hay veces que uno está escribiendo la historia y ya desde que está uno escribiendo la historia se están prefigurando ahí algunos actores que se acercan mucho al personaje, y hay muchas veces que al personaje llega casi de manera directa aquel fulanito de tal, Juan Pérez, que ese tiene que ser este actor. Entonces desde allí uno va teniendo ya un prerreparto, digamos, y ya cuando empieza uno a trabajar la preproducción, ahí ya se afina el hecho de la escogencia, ¿no? De decir quién va en cada uno de los papeles. Entonces cuando uno dice este fulanito es exactamente este personaje, desde ese momento uno empieza a enamorarse de él, es decir, a quererlo como un hermano, a quererlo particularmente, porque sabe uno que va a ser un trabajo que lo va a acompañar a uno en este esfuerzo, que va a ser una simple parte, una de las múltiples partes, pero que va a ser muy importante, tan importante como todas las demás, en un proyecto que va a vivir más años que nosotros, los que lo vamos a hacer, porque esas cosas se van a quedar para después y uno ya se va a ir y esas cosas van a quedar. Entonces es un algo en donde nos vamos a embarcar que es más importante que nosotros. Entonces uno empieza por plantear las cosas así a sí mismo. Entonces tiene que ir demostrando ese cariño a cada uno de esos actores. Es como una familia. En esos momentos yo me he dado cuenta que no es solamente una frase en sí, sino es una realidad, que uno no ve a su familia, uno se olvida de su familia, uno vive en esa temporada del rodaje, vive con esos actores, con ese fotógrafo, con esos iluminadores, con ese equipo técnico que está alrededor de uno, con los extras,
esos son la familia de uno. Y uno no piensa más que en el momento, en lo que está uno haciendo, en lo que sigue y en lo que sigue y lo que demás, y se va guardando lo que uno va haciendo y viene lo que sigue. Es un viaje, 100% viaje, en donde uno se sumerge y no sale hasta que dice ya la última pizarra, y entonces ya termina ese proceso. Pero en el rodaje es un periodo amoroso, es un periodo en donde uno ama a todos los que están ayudándolo a uno a manejar ese barco. Eso es lo primero. Después, cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, yo me acuerdo de una anécdota del Resortes. Él hacía películas era un actor cómico, bailarín, había sido actor de carpa, de teatro de revista. Yo lo había visto allá cuando joven en el Teatro Folis. Me parece que también estuvo en el Lírico. Y había visto sus películas, yo había visto sus películas, El Rey, Al Son del Mambo, esas películas. ¿Cuál? Sí, infinidad, ¿no? Infinidad de películas. Era un actor muy chistoso, bailarín formidable, en fin, Resortes. Yo le hablé, no nos conocíamos, le dije, oiga, Adalberto, yo tengo un papel muy interesante, muy importante dentro de mi película que quiero hacer, y yo creo que usted es este personaje. Bueno, pues a ver, déjeme verlo, tenga usted el guión, léalo, y me viene y platicamos. Así fue, se lo llevó, regresó, platicamos y me dice, pues oiga, muy bien, me gusta el personaje, pero sabe, yo soy un actor que tiene un público infantil y aquí dice muchas groserías. Entonces dije, Adalberto, no se preocupe por las groserías. Las groserías es lo menos importante, lo importante es todo lo demás. Las groserías las quitamos. ¿Cómo podrían ser importantes las groserías? Este personaje es una especie del media cuchara, no es un albañil, es un poquito abajo del albañil. El albañil ahí venía siendo José Carlos Ruiz, es el albañil. Entonces, le quitamos las groserías a Adalberto. Usted dígame si le gusta, y ahí verá cómo se... Como media película, yo decía, Beto, por favor, no digas tantas groserías. Sí, pero así se dan las cosas. Entonces es eso, es un pensar que no hay otro, que para este personaje no hay otro más que este señor que escogí. Eso en primer lugar. No hay de que me equivoqué, pues, por eso lo está haciendo mal, ¿no? Sino que me equivoqué yo. También nos vamos a acostumbrar a que en una película, si sale bien, es porque usted lo hizo muy bien, es bien porque usted lo hizo muy bien, es bien porque aquí. Si sale mal, ¿por qué no dije a mi fotógrafo que ahí le faltaba un poquito de luz a sus ojos de la muchacha? ¿Por qué no le dije al actor que aquí estaba yo, que él me tiré más? Así que está lleno de virtudes que corresponden a todos los que participan. Y ojalá no esté llena de errores, que todos son de uno. Y así hay que ver las cosas. Porque si uno empieza al revés, queriendo echarle la culpa, no, porque Fulanito no estuvo bien, ¿por qué no lo dirigiste bien? ¿No? Ahí sí, uno es el capitán del barco y por lo tanto el barco no se va a hundir, pues porque todos me ayudaron. Y si se hunde, ¿verdad? Ese es el camino que uno escoge, esa es la posición que uno escoge, y bueno, todo lo interesante que es, pues bueno, también tiene uno que asumir que tiene sus riesgos. ¿Qué más? Bueno, gracias. Gracias, maestro. Yo creo que en el contexto de su obra artística, como un compromiso social ante todo, y además a donde ha derivado en este momento la conversación, sería bueno poner sobre la mesa esta narrativa que está ahora de la restauración del tejido social. Es decir, pareciera como si alguna vez haya estado ese tejido sin problemas, haya estado limpio, cuando la verdad es que siempre han existido pues violencia, siempre ha existido una historia difícil, ¿no? Nunca se puede decir que haya existido un momento dulce, siempre ha habido violencia. Y generar este discurso, el cual se abreva de otros países, pareciera que trata de invisibilizar precisamente el
no ver, el ver la violencia, a través de decir que vamos a restaurar la violencia. En muchas ocasiones, y por estas estrategias, se mandan a los artistas a aquellos lugares a cumplir la función donde la policía no entra. Y pues es como carne de cañón, esto se ve mucho en Colombia. Entonces, el punto sería que a esta narrativa que existe, el artista lo puede trabajar con el político y el político se lo puede decir al artista, pero en el caso del artista, que lo pueda decir ante la sociedad, es posible que sí pueda funcionar esa frase, esa narrativa de restaurar el tejido social a través del arte, y en todo caso, ¿cuál es en este compromiso social del arte, hasta dónde alcanza su potencia, ¿no? del propio arte? Yo pienso que el arte explora, provoca lo mejor del hombre, provoca salir, provoca que el hombre saque lo mejor suyo. Es decir, el arte trata de cultivar al hombre, trata de que el hombre crezca. El arte es aquel alimento espiritual más depurado para que el hombre crezca en todos sus sentidos, es decir, que crezca en primer lugar humanísticamente. El arte quiere que el hombre se humanice más, busca la humanización del hombre, y una humanización cada vez superior, cada vez mayor. Ese es un postulado del arte. ¿Un postulado por qué? Un postulado porque el arte viene a decirnos con toda la sinceridad cómo somos, cómo podemos ser, cómo hemos sido. Es un retrato nuestro, de nuestro devenir, de nuestra actualidad y de nuestras futuras líneas de nuestras líneas futuras de vida. Entonces el arte nos ayuda a entender mejor nuestra vida, nos ayuda a entender mejor nuestra vida individual y nuestra vida en sociedad. Nos ayuda mejor a entendernos y nos ayuda mejor a entender al otro. Nos ayuda mejor a soportarnos, nos ayuda mejor a querernos. A todo eso, para todo eso sirve el arte. Y cómo sirven a ello, con sus obras diversas. ¿Acaso no nos hace mejores una música que nos gusta? ¿Acaso no nos hace mejores un drama social o un drama individual que nos cuenta con verdad lo que somos? ¿Acaso no un poema, una historia que entendemos y que nos dice cosas que en efecto corroboramos con ella? Una combinación de las posibilidades de nuestro cuerpo en una coreografía dancística. Todo eso nos habla de lo mejor que somos, de todo lo que somos, lo mejor y no lo mejor, de todo lo que somos. A eso aspira el arte. Y nuestro arte social sueña con una sociedad mejor. Sueña, bueno, si nosotros somos capaces de buscar este sonido y este otro sonido, juntarlos y hacer una cosa melodiosa con arte, o buscamos un drama con estas contradicciones que las juntamos, las hacemos unir y tronar y salir adelante en forma artística, pues nosotros también podemos soñar con hacer una sociedad artística. Podemos soñar con que nuestra sociedad camine de manera como el arte nos dice, que todo sea armónico y artístico, que se puedan entrelazar todas nuestras contradicciones en forma creativa. Eso ya sería interesante para soñar con una sociedad artística, ¿no? Entonces yo creo que por allí el arte nos ayuda. Pero también quiero decir una cosa: nosotros no necesitamos hacer arte social para hacer arte, ¿eh? Podemos hablar
de las recetas de mi mamá para hacer arte, ¿verdad? Podemos hablar del color de los ojos de nuestra hermanita chiquita para hacer arte. El arte está en todas partes y nosotros podemos contar, y todo ese arte, todo el arte es revolucionario, pero hay que buscarlo en primer lugar con la sinceridad. El arte lo primero que requiere es la sinceridad, hablar con sinceridad de esto o de aquello, el tema, el que sea, todo es susceptible de volverse arte, todo lo que le pasó a aquel, lo que le pasó al otro, lo que no le pasó, todo es susceptible y todo nos puede dar pie para hacer una gran historia, ¿no? Y puede ser la historia de mi abuelita y yo, la abuelita y la nieta, el arte de la cocina, el arte de cómo mi mamá hace los chiles rellenos, qué sé yo, todo es susceptible, no solamente ir a las calles a buscar las contradicciones de la sociedad, ¿no? Eso es de cada quien tiene una inclinación. ¿Qué es aquello que mejor puedo contar? Yo puedo ser carpintero y decir, a ver, ¿usted me puede hacer esta mesa, una mesa? Sí, señor. ¿Cómo la quiere? Una mesa, porque yo necesito sentarme a comer en una mesa, y yo le hago una mesa. Pero si me dice, ¿usted me puede hacer esta mesa que sea así Luis XV con no, señor, esa mesa yo no la sé hacer. Pero una mesa sí se la sé hacer. Cada quien sabe hacer su mesa. Esa mesa que ustedes saben hacer son las que tienen que procurar hacer. No intentar hacer la mesa X, hagan la mesa de ustedes, ¿no? ¿Qué más? Muchísimas gracias.